La felicidad es un estado del ser en el que tenemos un grado muy importante de consciencia y muy importante de libertad. Entonces, la felicidad es un estado, pero es un estado del ser. Quiere decir que no depende de las condiciones, a no ser que las condiciones limiten. Un estudio que dice que 3 minutos de noticias negativas por la mañana te mete una segregación de cortisol tan grande que te mantiene en alerta durante más de 4 horas. 3 minutos de noticias negativas. Las relaciones sanas y constructivas construyen una mayor felicidad en las personas. ¿Es así? ¿Tú crees que es así también? La mayor pandemia en este momento es soledad. 1 de cada 4 personas no tiene ningún amigo. Me quejo, compito, comparo. Tres trampas absolutas de la felicidad. Hoy es un día muy especial y la verdad es que me siento muy cómodo, muy alegre de daros la bienvenida a un gran amigo. Es una persona que la verdad es que solo saludarnos ya siempre juntamos los corazones y eso dice mucho de él. Es una persona especial, una persona única. Tengo la sensación de conocerlo de toda la vida. Nos conocemos hace relativamente poco. Tiene una trayectoria vital fascinante, os la va a explicar hoy. Y entre otras cosas, entre los últimos proyectos que está inmerso, son los de haber fundado el World Happiness Festival, mundialmente conocido, y el World Happiness Foundation. Ha escrito también un par de libros, 3, 4, ya no sé cuántos, ya he perdido la cuenta, entre ellos Capitalismo y los exponenciales también de la felicidad. Os va a hablar de muchas cosas muy interesantes. Voy a dar la bienvenida a Luis Gallardo. Hola, soy Jordi Vidal y te doy la bienvenida al podcast Happiness Destination by Udon. Aquí encontrarás entrevistas a 28 referentes mundiales del mundo de la felicidad que contribuirán a aumentar tu felicidad a otro nivel. Si quieres más estrategias para aumentar tu felicidad, descárgate las herramientas de alto valor que te dejo en la bio. Y lo más importante, suscríbete a este canal y compártelo con todos tus amigos. Bienvenido, Luis. Pues un placer estar aquí, como siempre, de corazón a corazón. Gracias de corazón por haber venido. Y empezaremos con una pregunta casi obligada contigo. ¿Qué es la felicidad? Qué buena pregunta, ¿no? Porque al final y al principio todos somos muy libres e independientes de definirlo, ¿no? Y en el momento que defines las cosas, las limitas. Y es una de las claves de la felicidad, porque la felicidad no nos debería limitar, porque la felicidad tiene un componente de libertad muy importante, ¿no? Entonces, para mí, la felicidad es un estado del ser en el que tenemos un grado muy importante de consciencia y muy importante de libertad. Y cuando tienes esos grados, fíjate qué gradual puede ser, ¿no? Porque puede ser muy consciente y muy poco libre. O puede ser muy libre y muy poco consciente. Pero está todo interconectado. Para mí la felicidad es un estado, digo estado de ser, pero cuando vamos a nivel práctico, y también desde la fundación, lo hemos centrado en un estado mental. Porque esto nos permite luego articular. Y cuando entramos en la mente, estamos hablando del cuerpo, estamos hablando de las emociones y estamos hablando del cerebro. O sea, estamos hablando de 3 dimensiones en las que podemos empezar a trabajar. Entonces, fíjate todo el rato para definir algo, ¿no? Porque al final ni siquiera la ciencia está totalmente de acuerdo y para hacer ciencia tienes que definir. Entonces, por ejemplo, a nivel psicológico, para que se pueda avanzar en la investigación, se ha decidido definir la felicidad como bienestar subjetivo. Y es un estado de percepción, un estado de cómo creo que me siento. Y eso ya nos limita totalmente, porque realmente lo que creemos no es, a no ser que estemos muy avanzados a la hora de entender muy bien nuestro subconsciente, no suele ser la verdad verdadera, porque solo el 5% de la verdad verdadera está en nuestro consciente, el resto está fuera, ¿no?
Entonces está todo lleno de limitaciones. Por eso existe una fundación, existen centros de investigación, existe todo un movimiento de educación positiva, psicología positiva, neurociencia, que está empezando a ponerle el cascabel al gato. Muy bien. ¿Y cuál es el secreto de tu felicidad? Pues el secreto de mi felicidad para mí ha tenido 3 momentos. Uno es definirlo y decir, oye, mira, yo cuando estoy en un estado, para mí es de paz fundamental, estoy en un estado en el que estoy muy cerca de lo que para mí es un estado ideal de felicidad. Y para mí la felicidad la paz fundamental es un estado en el que soy libre, soy consciente y me siento bien. Podría decir, encarno la felicidad. Eso quiere decir que cuando voy caminando, en un momento determinado, la gente que está a mi alrededor se siente bien. Ahora justo acabo de aterrizar de Dubái, ¿no? Y en los aviones compartes espacios, ¿no? Para mí la felicidad es que la gente alrededor, de donde estoy sentado, se vaya del avión y diga, oye, qué buen viaje, ¿no? ¿Qué ha pasado? Es un concepto de encarnación. A mí me gusta mucho el concepto de no soy feliz, somos felicidad. Fíjate qué giro, ¿no? Total. No es soy feliz, soy felicidad. Para ser felicidad hay que encarnarlo. Para encarnarlo hay que realmente tenerlo en nuestra piel, en los músculos, no solamente en la cabeza, ¿no? Tiene que estar fluyendo. Entonces, para mí la felicidad es un estado, como antes hemos hablado, y yo llevo a ese estado a través de la libertad y de elevar la conciencia. Claro, entonces, por lo que me estás diciendo, es algo interior, algo del ser, algo de la esencia, y alguien que no acaba de encontrar esa felicidad, ¿qué consejos le podrías dar? Pues lo primero es que sepa diferenciar entre lo que es la felicidad y lo que son los activadores de la felicidad. Y esto es muy importante. Y en el momento que ya te das cuenta, empiezas a separar. Entonces, la felicidad es un estado, pero es un estado del ser. Quiere decir que no depende de las condiciones, a no ser que las condiciones limiten o condicionen de verdad. Entonces, por ejemplo, una persona que está con un nivel alto de depresión, desmotivado, un semáforo en rojo, le va a afectar mucho más que una persona que está relajada, que está escuchando música, está en un ambiente agradable. Fíjate que 2 estados, uno de depresión, un estado de ansiedad, de sentirse presionado y un estado de estar relajado, ¿no? La misma circunstancia, que es ver un semáforo en rojo cuando estoy conduciendo, los dos van a reaccionar de una forma muy distinta. Entonces, no solamente es el estado de ser, es las condiciones para ese estado concreto. Y eso ya multiplica las posibilidades, ¿no? Entonces, cuando ves esos condicionantes y ese estado, ahí empiezas a poder diferenciar. Entonces, el semáforo en rojo es un activador. Tú luego puedes reaccionar. Y en ese momento entre pasa algo y tomo y hago una actividad, o sea, reacciono, hay un tiempo. Ese es el tiempo clave para tú poder gestionar. Y ahí es donde trabajamos el concepto de felicidad, el concepto de integración, encarnación de lo que son los sentimientos, las sensaciones y todo lo que uno es, ¿no? Entonces yo le diría a cualquiera que quiera empezar a gestionar ese espacio, que sepa que el chocolate, la naturaleza, los amigos, son todos activadores y nos tocan. Cuando nos toca, nos provoca un estado que puede ser o de felicidad o no de felicidad. Porque al final, algo que la gente también confunde es que la felicidad es una emoción contraria, por ejemplo, a la tristeza. Y sin embargo, todas las emociones y todos los estados, y porque la felicidad no es una emoción, es un estado, tienen un baremo. Y puedes ir de 0 a 1000, imagínate que marcamos de 0 a 1000. Entonces, lo contrario a la felicidad no es la tristeza, lo contrario a la felicidad es la infelicidad. Claro. Entonces pasas de 0 a 1000. Imagínate que 1 grado 1000 de felicidad, 1 grado 0 de infelicidad. ¿Qué quiere decir? La tristeza es lo mismo. Triste, no triste. Enfadado, no enfadado. Amargado, no amargado.
Entonces llega un momento que, como son espectros, todas esas emociones, estados, en un momento determinado, se pueden interconectar. Y puede ser que en un momento me sienta eufórico y al momento siguiente me sienta totalmente apocado. Entonces yo lo que animaría a la gente es que diferencie. Una cosa es felicidad, otra cosa es qué lo activa, y luego cuando lo activo, qué hago entre la acción y la reacción. También hay una gran confusión con lo del placer de la dopamina y la felicidad de la serotonina o de la oxitocina. ¿Nos podrías hablar un poco también de este aspecto? Sí, es todo esta área de investigación de la química del cerebro, ¿no? Loretta Browning es una de las mayores especialistas del mundo que está en nuestro patronato, y ella es de las, junto con Helen Fisher, son las dos investigadores de la química del cerebro y llevan años y años viendo cómo activa el comportamiento y las condiciones nuestra segregación química. Y entonces ellas llegaron a muchísimos minerales y muchísimos condicionantes químicos, pero hay los 4 más famosos, ¿no? El cortisol, que es el que te mantiene alerta, es el que te realmente, en un momento determinado, por ejemplo, hay un estudio que dice que 3 minutos de noticias negativas por la mañana te mete una segregación de cortisol tan grande que te mantiene en alerta durante más de 4 horas. 3 minutos de noticias negativas. Y eso todo es una reacción química. Los abrazos, sentirse en familia, sentirse cómodo, el sentido de pertenencia está relacionado con la oxitocina, por ejemplo. La dopamina está más con el momento de excitación máxima y decir, estoy en un momento en el que me gustaría repetir. El estado con dopamina nos lleva mucho más a estados de adicción, ¿no? Un estado de endorfina nos lleva a un estado más de aceleración, pero una aceleración en la que me preparo para actuar, ¿no? Entonces, esas son 4 diríamos químicos que segrega el cerebro, y el cerebro se relaciona, en este caso a nivel neuronal y a nivel fisiológico, con las sensaciones y con las emociones. Entonces fíjate qué interesante, porque al final la felicidad depende mucho de esa química, porque esa química nos va a hacer tener ese momento de reacción y ese momento de sensación. De nuevo, ese es el momento en el que nosotros tenemos que decidir qué hacemos, porque una cosa es sentirme nervioso, otra cosa es que realmente haya algo alrededor que me ponga en peligro. Ese es el momento en el que tú tienes que saber qué pasa, por qué pasa y para qué pasa. Ese es el nivel más grande de conciencia, el saber para qué pasan las cosas, ¿no? Entonces, el tema de química es muy importante y hay muchísima investigación y se tiene que seguir haciendo mucha investigación porque no se sabe todo todavía. Claro, y además está todo conectado, porque fíjate tú que la alimentación, por ejemplo, los alimentos ricos en triptófano, que el triptófano te lleva a sintetizar la serotonina, y de la serotonina te lleva a sintetizar la melatonina para descansar también. Entonces, al final, aquí hay un orden que hay que seguir y que, claro, mucha gente desconoce, y creo que es muy interesante que la gente conozca, porque, claro, estos alimentos ricos en triptófano te cambia la vida si los consumes en ese sentido, ¿no? Entonces, un apunte muy interesante, gracias Luis. Entonces, habría un tema también muy interesante que supongo que lo habréis estudiado en la World Happiness Foundation, que es este estudio que salió recientemente de Harvard desde el año 39, que ha sido tan aclamado, y que pobre hombre, ¿no? Cuando lo sacó el director de Harvard y tal, le salió, pues tuvo un mes que se tuvo que esconder, ¿no? Porque lo bombardearon de todo el planeta. Y sí, fue anecdótico esto. Entonces, bueno, me gustaría un poco que nos explicaras, ¿no? Porque uno de los grandes qués fue precisamente esto, ¿no? Que las relaciones sanas y constructivas construían una mayor felicidad en las personas. ¿Es así? ¿Tú crees que es así también? Sí, este estudio del que hablas lleva más de 75 años con 4 directores, porque lo que han ido siguiendo es múltiples generaciones y han ido básicamente preguntándoles a todas esas generaciones temas muy parecidos que han podido hacer seguimiento, ¿no? Y sí, una de las conclusiones claves es relaciones de calidad, tener una relación con sentido, una relación en la que haya un nivel de confianza grande, en la que puedas compartir lo que te pasa, en la que dices, oye, tengo un problema y puedes llamar a alguien y contar el problema de verdad, sin condicionantes y sin juzgar.
eso, tener una persona con una vale, nos da una ventaja a nivel de ser felices que es no comparable con ninguna otra condición y ningún otro activador. Luego depende también a nivel cultural, ten en cuenta que esto es un estudio que se hace en Estados Unidos con gente de Estados Unidos. Esto es algo muy importante que todos tenemos que tener en cuenta. La mayoría de las cosas que decimos hoy a nivel de felicidad están basadas en una cultura muy determinada. Yo ahora mismo acabo de estar en Corea del Sur, Tokio, Japón, Dubái, Oriente Próximo, Arabia Saudita, y te aseguro que ese estudio no sé si sería aplicable al 100% a estas culturas. Claro. Ahora mismo en Japón hay una historia tan grande de no tener hijos por un tema de trabajo, que eso está haciendo que la población envejezca. ¿Qué palabra más interesante? Envejecer. Exacto. Cuando envejeces... Como tú no envejeces nunca, claro, por eso no se te sale la palabra. Bueno, sí todos envejecemos, pero ya hay gente que quiere acabar con el envejecimiento y dice que es una enfermedad. Es verdad, entonces hay todo un movimiento. Total, sí, lo he leído. Eso lo tienen que aplicar en Japón rápido, porque total. La población está ya al máximo. Total. Entonces, el reto ahora mismo de la sociedad japonesa es cómo mantengo una comunidad de gente tan mayor lo más activa posible. Claro. Entonces ahí posiblemente ya no sea el tema de una relación personal, sino sea de una relación social. Total. El tema del estudio de las zonas azules. Total. Con las poblaciones que más viven en el mundo, una de las claves es pertenecer a una comunidad. Total. Entonces fíjate, el estudio Harvard te dice es las relaciones personales, porque está muy basado en una filosofía de individualidad y de crearte tu propio mundo, ¿no? Claro. Pero eso lo está llevando a Estados Unidos a una crisis brutal de soledad. Imagínate. La mayor pandemia en este momento en Estados Unidos no es el COVID, es soledad. Una de cada 4 personas no tiene ningún amigo. Ostras. Y soledad es como fumar 15 cigarrillos diarios. Entonces ya hasta el ministro de Salud, que es el Vivek Murthy, con él trabajamos y hacemos muchos estudios y tenemos un curso entero de directores de bienestar, claro. Lo tiene como alarma social. Total. Y entonces lo que se está incentivando son las conexiones sociales. Claro, pero la conexión social llama mucho más de tener un amigo y de tener una relación. Entonces, sí, este estudio es muy importante, pero también está muy limitado a una sociedad que tiene unos valores que no le están beneficiando a la hora de tener un buen bienestar y a la hora de tener una buena salud. En sociedades como la española, sabemos que el concepto de familia es sumamente importante y la gente se siente muy arropada. Total. Y el tema de amigos, o sea, casi seguro que en España se reduce muchísimo el concepto de no tener amigos y no sería una de cada 4 personas. Total, ¿no? total. Entonces, bueno, pero sí, nos da muchas pistas y una de ellas es el tema relacional. Pero en otras culturas, como por ejemplo el Oriente Próximo, en el que el Islam y la pertenencia, en este caso, a una cultura es tan sumamente fuerte, la relación de mucha gente no es con otra persona, es con Dios. Y entonces el hecho de estar conectado a una fuente superior y darte y decir yo soy, en este caso, una relación estratégica con ese ser fundamental y dependo, en ese caso, te da una relajación muy grande. Es la fe. Es la fe y es la pertenencia claro. a saber que estás en un ente superior. Claro. Entonces hay muchísimos estudios y eso sí que es multicultural, que dicen que la gente religiosa es más feliz. Total, sí, lo he leído. Entonces, bueno, ahí también hay que tenerlo en cuenta, porque posiblemente es más importante tener una buena conexión con lo que se puede llamar Dios o Alá en el mundo musulmán que con otra persona. Total, total. Y a ver, supongo que habéis estudiado también por países a nivel mundial.
qué países son más felices que otros, porque me hablas de varios países ahora. ¿Habéis hecho este estudio de saber dónde reina más la felicidad en el planeta Tierra? Sí, hay un estudio que lleva ya 10 años. Ten en cuenta que el concepto de felicidad estratégicamente conseguimos que se creara un día, el Día Internacional de la Felicidad, el 20 de marzo. Y lo aprobaron 194 países en la Asamblea General de Naciones Unidas. Enhorabuena. Entonces, eso puso la felicidad a otro nivel. Y es decir, oye, vamos a celebrar la felicidad como un derecho al nacimiento, como uno de esos derechos a los que todos tenemos que aspirar y podemos aspirar. Y eso ha generado todo un movimiento alrededor de la psicología positiva, de la educación positiva, de la neurociencia, de la antropología, de las ciencias contemplativas, de la economía del comportamiento, de la consciencia. Y todo eso nos está dando muchas pistas, porque hay muchísima investigación, de qué funciona más en un lugar y en otro. A la vez que se lanza el Día Internacional de la Felicidad, nace lo que se llama el World Happiness Report, que es el informe de la felicidad en el mundo, pero en este caso por países. Y eso es algo que yo personalmente y en la Fundación estamos intentando salirnos del concepto de país. Claro. Porque los países, hay personas que las ayudan a ser más felices, claro, porque crean una identidad, te ayudan a tener una identidad sólida y sana, y hay países que te crean una identidad muy tóxica. Claro. Ahora mismo mira lo que está pasando entre rusos y ucranianos, claro, ¿no? Claro. El concepto de identidad está destrozando vidas todos los días. Justo ayer hablaba con uno de mis mejores amigos rusos y le preguntaba qué te ha pasado, qué tal, cómo te va la vida, y dice, bueno, todo va bien, pero justo me he divorciado de mi mujer, que es ucraniana. Dice, son gente, los dos presidentes de empresas, súper educados, llevaban una relación espectacular, se han separado. Imagínate. Y es una mujer ucraniana, un hombre ruso. Imagínate lo que provoca a nivel colateral terrible. La identidad, concepto identitario. Entonces, el concepto de país, a no ser que realmente te beneficie, desde nuestro punto de vista te limita. Claro. Porque es un condicionante. Total. Al final los seres humanos somos libres. Total. Y nos vamos poniendo etiquetas y nos vamos poniendo identidades. Total. Que llega un momento que tenemos una pila de identidades, desde ser padre, desde ser de mi barrio, desde tener amigos, desde un país, desde ser fans de un equipo de fútbol, de creer en un Dios. O sea, llega un momento que tomemos como poco 10 o 12 etiquetas que nos hemos ido poniendo que no somos nosotros, son conceptos identitarios, ¿no? Pero aún así hay un informe anual basado en 6 parámetros y sí que hay una especie de ranking de cuáles son los países que tienen una mejor calidad de vida. Porque en realidad la pregunta que hace Gallup es si estás satisfecho con la vida. Pero eso se ha traducido a un informe sobre felicidad. Vale. Y ahí los países nórdicos son los que siempre están a la cabeza. Sin embargo, el estudio no dice es que igual que está en la cabeza en felicidad, está en la cabeza en suicidios. Claro. Y está en la cabeza de tomarse antidepresivos. A mí me gusta ver claro. todo desde todos los ángulos, ¿no? Está claro. Porque no toda la felicidad es feliz. Hay mucha felicidad tóxica. Total. Hay mucha gente que va de hiperfeliz y lo que está haciendo es ocultar un drama. Y lo que está haciendo es no solventar Total. Sus traumas. Entonces, sí que existe. Hay otro que se llama Happy Planet Index, que lo que hace es meter el condicionante de la naturaleza y el desarrollo natural. Y uno de los países que mejor sale ahí es Costa Rica, porque tienen una protección medioambiental brutal, ¿no? Nosotros lo que tenemos ahora es otro componente y animamos a que las ciudades lo que hagan es crear todo un programa estratégico de gestión de los recursos de la ciudad para conseguir que los ciudadanos sean más felices. O sea, parece mentira, ¿no? Pero es que es el único trabajo que tienen los políticos, claro. Que la gente sea más feliz. Total. Pero se olvidan. Y al final es la autopista 1, el puente, que sí esto, pero todo es para que la gente, en un momento determinado, sea más felices, ¿no? Entonces lo que animamos ahora es a alcaldes, sobre todo, de ciudades, a que tengan un concepto de felicidad integral y de gestión integral, pero sin competir.
Porque otra de las cosas que sabemos, que las 3 trampas de la felicidad más importantes están basadas, una en la competición, la otra en la comparación y la tercera en la queja. Total. En inglés son 3 Cs, en Sí. español nos rompe un poco, ¿no? Total. Pero es me quejo, compito, comparo. 3 trampas absolutas de la felicidad. Total. Entonces lo que estamos diciendo es, si son trampas, ¿cómo vamos a hacer ranking de quién es más feliz en el mundo? Total. No, hombre, tendrá que ser ¿qué me hace feliz? Te lo comparto, Total. tú aprendes y usas lo que te haga feliz a ti. Entonces es un concepto mucho más de colaboración, Total. de saber qué pasa a uno, qué pasa a otro, pero sin competir, sin compararse y sin quejarse. Total, porque tú me acuerdo que una vez me habías comentado que la felicidad es un derecho. Sí. Es el gran qué de la cuestión. Sí, pero hay muchos derechos, ¿no? Como siempre, es libertad o libertinaje. Tengo el derecho a ser libre, pero no tengo el derecho a hacer no libre a otra persona. Claro. Entonces la felicidad es igual. Tengo el derecho de ser feliz, pero sin hacer infelices a los demás. Total, igual que el amor, o sea, es lo mismo. Sí, sí, total, total. Y me gustaría que compartieras con todos nuestros seguidores un país que yo sé que estás enamorado de él, estás enamorado de todos, pero hay uno que en especial, porque sé que vas a hacer tus retiros y vas a hacer cosas, que es este país que está en el Himalaya, que también está reconocido como un gran referente a nivel mundial de la felicidad, y que es Bután. ¿Nos podrías hablar un poco sobre tu experiencia con Bután, ese enamoramiento de Luis y Bután? Sí, es muy especial. Bután es un país de 700.000 personas y cada vez menos porque los jóvenes están yendo del país. Que es lo bonito de hablar de felicidad y de una forma realista, ¿vale? Porque está habiendo un éxodo ahora mismo. Ostras. Acabo de venir de allí y no saben muy bien qué hacer, porque los jóvenes se están yendo a Australia, se están yendo fuera. Por otro lado, esto lo hemos visto, la inmigración la hemos visto en muchos otros países, pero claro, que se te vayan del país más feliz es como que está pasando aquí, te cuestiona todo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que sí que van a aprender? Es que cuando la gente se va y es más feliz fuera que dentro, lo que van a hacer es compartir su felicidad con los familiares que se han quedado dentro, Claro. por lo que puede ser una fuente de, en este caso, de remesas muy importante, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando ahora, pero esto es muy importante, Claro. porque claro, decir uno de los países más felices del mundo, la gente se quiere ir, es como, Alerta. pues no sean tan felices, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con Bután? Lo que Bután crea hace 48 años, más o menos, es un concepto. Y es un concepto que ha movilizado a la reflexión a la comunidad internacional. Porque cuando el cuarto rey de Bután le pasa el testigo al actual rey, eso fue aproximadamente en el 71, empieza todo a crearse un concepto con el cuarto rey, que es el concepto de Gross National Happiness, o sea, lo que es el concepto de felicidad nacional bruta, en contraste con el Producto Interior Bruto. ¿Y esto qué pasa? Le toca gobernar cuando tiene 16 años, porque su padre muere de una forma inesperada. Y en el momento en el que él, con 16 años, le toca gobernar, le hacen una pregunta. Y es, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu objetivo? Las típicas preguntas de, ¿cuál es tu plan de 90 días? Pues él dijo, yo lo que quiero es que la gente sea feliz. Claro. Entonces, que se juntó un grupo de asesores y dijeron, ¿cómo se hace para que la gente sea feliz? Y entonces empezó realmente a ver si podría crearse un sistema en el que el objetivo último fuera la felicidad de todos los ciudadanos. Y de ahí sale el concepto de Gross National Happiness. Porque él dice, yo quiero que sea más importante la felicidad nacional bruta que el Producto Interior Bruto. Eso ha inspirado a todo un movimiento internacional en las últimas 4 décadas. Porque lo que dices es, si alguien que está gobernando en un país se plantea cómo ser más feliz, de una forma estratégica, ¿se puede aplicar esto a otros países?
Y eso es lo que yo me he dedicado pues ya pues casi 2 décadas, y yo lo llamo capitalismo. Es un concepto de crear un sistema en vez de basado en la riqueza económica, basado en la riqueza de felicidad. Total. Y Bután es el ejemplo, por eso vamos allí muchísimo, porque no es el mejor ejemplo, porque es uno de los países más pobres a nivel de riqueza material del mundo. O sea, si lo miras por GDP, es de los más bajos del mundo, porque no producen nada que se exporte. Todo lo que producen es comida, son granjeros. Lo único que exportan es electricidad de todo el concepto de ríos que tienen a la India, pero es poquísimo. Y ahora mismo lo que han explotado muy bien y siguen explotando es el turismo muy premium, turismo que va realmente a entender lo que es la espiritualidad, porque es un país budista. Prácticamente todo el mundo es budista, y eso es otro de los factores muy importantes dentro de esa cultura, porque el budismo, la clave fundamental son las 2 alas, el ala de la compasión y el ala de la sabiduría. Entonces ellos basan todo en ser más compasivo y entender cómo acabar con la ignorancia. Entonces es muy interesante cuando vamos en retiro, porque nos vemos con ministros, vamos a comer, a cenar, y una vez me acuerdo todavía, una de las primeras veces que fui, le pregunté al ministro de Educación cuál es el rol de un ministro cuando vivís en un país y en un concepto de iluminarse, porque el concepto de budismo es toda iluminación, ¿no? Y me dijo, pues realmente es ese, cómo podemos desde nuestro punto de poder, un poquito poder que tenemos de influencia, tener el grado de iluminación suficiente como para no tomar malas decisiones, ¿no? Y abrieron la democracia hace poco, porque hasta hace 6 años o 7 años era básicamente un reino, y lo que pasó súper divertido es que no sabían qué hacer con los partidos políticos, y cómo crear los partidos políticos y cómo ir a elecciones. En las elecciones, y lo ves ahora, ves los periódicos, la gente nos insulta, no dice que tú eres malo por esto, lo que dicen es por qué soy bueno yo. Entonces es un país que tiene todos los contrastes. Por un lado, un rey iluminado que dice lo que quiero es ser que la gente sea feliz. Por otro lado, un concepto de compasión y sabiduría culturalmente, que es a lo que aspira la gente. Por otro lado, 70% del país es naturaleza. Y por constitución no pueden pasar del 60%, no se puede hacer nada a la naturaleza del país. Por otro lado, han creado un sistema de gobierno basado en 4 mesas, el Parlamento tiene 4 mesas y todas las nuevas legislaciones que pasan tienen que ir por las 4 mesas, que son los 4 pilares estratégicos de la felicidad nacional, Gross National Happiness. Y luego tienes todo un grupo, la sociedad está dividida entre granjeros, profesores y gobierno. Incluso los profesores pertenecen al gobierno, no prácticamente empresas. Entonces es un sistema totalmente distinto a lo que podemos volver en cualquier lugar. Entonces contrasta tanto que llega un momento que y yo llevo llevando casi 12 expediciones durante los últimos 9 años, solamente llegar allí ya la percepción que tienes empieza a cambiar, por la forma en la que te reciben, por cómo te tratan, por la humildad en todo lo que se hace, por el compartir lo que no se tiene, porque prácticamente no tienen absolutamente nada. Entonces, es muy bonito. Uno de los retos ahora mismo es, desde que han abierto el país a Internet, a tener conexión con el mundo, lo que está pasando es que ya ven el qué pasa por el mundo. Y han entrado en la misma trampa que hemos entrado todos, en el de compararnos, competir y quejarnos. Y por eso los chavales están yendo del país. Claro. Entonces es muy interesante como contraste de lo que podría ser un mundo ideal, sin prácticamente recursos materiales, y que la gente realmente sabe vivir bien, y de lo que está pasando ahora cuando estamos todos bajo un sistema que es el sistema capitalista, en el que lo que prima es la extracción de los recursos y la utilización del poder. Total, total. Y te quería hacer una pregunta también de tu trayectoria vital, y es que hubo un momento de tu trayectoria que decidiste que ibas a destinar todo tu tiempo, tus recursos, tu energía, tu ilusión a la felicidad
¿En qué momento sucede ese clic en Luis Gallardo? Es muy interesante porque estas son cosas que analizas habitualmente, sobre todo si estás en un camino de conocer quién eres, ¿no? Y cuáles son tus estados y cómo en ese espacio entre acción-reacción tengo esa oportunidad de tomar decisiones, ¿no? Entonces, cada vez que analizo, yo creo que tengo tres cosas en mi vida que me han hecho realmente estar donde estoy ahora mismo, interconectando todo, ¿no? Uno es que fui entrenador de balonmano durante 14 años. Entonces, desde que yo tengo 14, entrenaba a niños de 8. Y eso fue muy importante, porque un niño entrenaba a otros niños en un juego que a todos nos gustaba. Y sin embargo, llegábamos a los partidos y teníamos la presión de los padres que querían que ganáramos el partido, cuando en realidad lo que queríamos es jugar. Claro. Entonces, ahí ese concepto de ser entrenador de balonmano y tomármelo en serio, porque me hice al final hasta entrenador nacional, apoyado por mi entrenador, que fue el que me dio la oportunidad de ser entrenador de niños, siendo otro niño, me abrió mucho la perspectiva. Eso fue un momento muy importante, porque cuando tú gestionas un equipo, y tú lo sabes muy bien, tienes que entender cuáles son las habilidades de cada uno para darles las oportunidades que realmente les benefician para poder tener el mayor éxito posible. Entonces, cuando tú quieres ganar un partido o te lo quieres pasar bien en un partido, cada jugador tiene que estar a su máximo rendimiento. Y si no lo está, pues hay que hacer algo, ¿no? Entonces, ahí es cuando aprendí los objetivos individuales de los objetivos colectivos y cómo interconectar los dos. Y ahí lo hice muy rápido, porque ya con 15, 16 años nosotros ganábamos muchos partidos. Y eso se debía a que la gente se lo estaba pasando muy bien. Entonces, no lo llamamos felicidad, lo llamamos es que nos lo estábamos pasando muy bien. Y había de veces que nos lo pasábamos muy mal, porque estábamos perdiendo. Pero sí que aprendí dos cosas. Uno, objetivo individual colectivo, la importancia del equipo y del grupo. Y luego la presión exagerada a la que estábamos sometidos por los padres. Era como... Y cuando pasa la tercera etapa lo verás. En ese momento, yo llegó un momento que tuve que llamar a los padres y hacerles que firmaran un contrato de que no iban a hablar en los partidos. Porque los niños estaban totalmente condicionados en lo que decían los padres. Entonces, aprendí dos cosas: condicionamiento externo y luego cómo yo me autogestiono individualmente y colectivamente. Luego pasé a otra fase, que es la fase de estudios para la paz. Entonces yo hice Ciencias Políticas, Sociología, y en vez de hacer un MBA, que luego lo hice después, entré en estudiar cómo se crea la paz. Y me fui a uno de los primeros másters del mundo, en el Richardson Institute de Reino Unido, a estudiar resolución de conflictos armados, estudios para la paz y relaciones internacionales. Y eso me dio la visión de lo importante que es prevenir los conflictos. Total. Porque después de que lo estudias, ya te das cuenta cuáles son las fuerzas. Y las fuerzas, y ahora ya lo tenemos totalmente clarísimo, hay dos fuerzas en el mundo que controlan la humanidad. Una es el acceso a recursos y el otro es el acceso a la mente. Todos los gobernantes, todas las personas que quieren tener poder, tienen que aprender cómo controlar recursos, controlar mentes. Total. Cuando sabes que todo lo que pasa en la vida es por acceso a un recurso, y si miras los conflictos de la humanidad, casi todos es por acceso a agua, acceso a petróleo, acceso a territorio y tener que controlar la mente del otro. Entonces los dos están siempre interconectados. Y eso lo aprendí después de haberlo estudiado, pero después de irme como observador internacional con Naciones Unidas a conflictos armados. Y yo creo que esa fue la semilla. Todavía me acuerdo una noche a las 4 de la mañana, esperando que se abriera el colegio electoral. Esto era en la República, en Prijedor, que era una zona de lo que era Bosnia, en la que una masacre total y un intercambio entre serbios y entre musulmanes bosniacos, hubo un intercambio de poblaciones, se acabaron, fue un conflicto de más de 2 millones de ejecutados o desplazados. Eso fue un drama y a mí me tocó ver las
secuelas de eso. Y a las 4 de la mañana había gente esperando, en las primeras elecciones, esperando a que abrieran el colegio electoral. Y vi una señora mayor, se llamaba Blikna, 85 años, me acerqué a ella y le pregunté, a las 4 de la mañana, y está usted aquí esperando, es muy pronto. Dice, tengo que estar aquí. Tengo esperanza. Vaya, ¿tiene esperanza? Sí, he perdido a mi familia, a mis hijos, no tengo casa, pero tengo esperanza. Tengo esperanza de volver a vivir en paz y de un día volver a ser feliz. Y eso se te quedó... Me quedé, y entonces, claro, luego lo analizas y ¿qué 3 palabras dio? Esperanza, paz y felicidad. Total. Tengo esperanza de poder vivir en paz y de ser feliz. Eso se me quedó realmente grabado. Cambié de carrera porque vi que iba a ser diplomático, que no, en ese caso, desde España no íbamos a tener la importancia que yo creía que deberíamos tener a nivel de influencia en el mundo, ¿no? Me ha salido una oportunidad de cambiar de espacio porque a la vez de eso estudié marketing y me metí en el mundo corporativo. Y acabé siendo el director mundial de Deloitte de marketing, de comunicación y de marca durante 12 años. Y esa fue la tercera etapa en la que ahí yo sí que pude articular a nivel de poder y a nivel de acceso a recursos cómo funciona el mundo. Y entonces, después de ir unas cuantas veces al Foro Económico Mundial, fue cuando dices, claro, es que el marco de desarrollo de este mundo hoy es el crecimiento económico. Foro Económico Mundial determina Total. y lleva determinando, igual que mismos años que el rey de Bután le toca crear GNH, Gross National Happiness o Felicidad Nacional Bruta, nace el Foro Económico Mundial. Mismo año, además, que nace Dubái y Mohammed y todos los jeques empiezan a crear lo que hoy es un centro de futurismo y de expansión brutal. Muchas conexiones en el año 71, y yo nazco en el 71, por eso lo sé, porque he visto ahí muchas conexiones estratégicas, ¿no? Pero tú vas al Foro Económico Mundial, están todos los grandes líderes empresariales, sociales, gente que realmente maneja las agendas, y hablan de todo. Hablan de hijos, hablan de refugiados, hablan de SIDA, hablan de problemas, hablan de oportunidades, pero ¿en qué acaba todo? En economía. O sea, al final hay que poner un número a la crisis de refugiados. Y esto nos está costando no sé cuántos millones de dólares. La guerra, el coste de la guerra, 120.000 billones de dólares. O sea, si te das cuenta, todo tiene un coste económico. Pero ¿quién está hablando del divorcio que ha tenido mi amigo con su mujer por el tema de la guerra de Ucrania? Eso es mucho más coste. Claro. ¿Cuántos divorcios ha habido? ¿Cuántas crisis mentales va a haber en los campos de refugiados de Sudán? ¿Cuánta gente ya no tiene ninguna esperanza de vivir? En Estados Unidos el 57% de las niñas adolescentes dicen que no tienen esperanza. 30% están pensando en suicidarse. De las niñas adolescentes de Estados Unidos. Y eso, ¿por qué hay que relacionado con el coste económico? Entonces, esas fueron las preguntas que me empecé a hacer. Todo tiene un coste económico. Vivimos en un sistema en el que somos consumidores. Entonces, consumes, vales. Si no consumes, no vales. Hasta el concepto de reputación en hoteles está relacionado con lo que tienes, con la influencia que tienes, con lo que dices, pero todo tiene un wealth, tiene un valor económico. Los rankings de las personas más poderosas tienen que relacionar, todo está relacionado con el dinero, todo. Por primera vez en la vida, si ves lo que está pasando en Rusia, que un ejército de mercenarios, de 25.000 mercenarios, que hacen guerra por dinero, puedan acabar con Putin, cuando no puede el mundo entero, y son 25.000 personas movidas exclusivamente por dinero. ¿Cómo puede ser que haya un ejército de mercenarios
en el mundo. O sea, ¿cómo se puede permitir que esto pueda pasar? Pues se permite, pasa. ¿Por qué? Pues porque estamos en un sistema que lo que hace es incentivar la acumulación de riqueza, la explotación de recursos, el control de la mente y el control de recursos. Entonces, de eso me di cuenta en Deloitte. Y llegó un momento que dije, yo aquí no quiero estar. O sea, no quiero estar en este sistema. Claro. Tiene que haber otras posibilidades. Y entonces ahí fue cuando dije, me senté con el director de estrategia, nos íbamos a comer en Nueva York, al Per Se, a todos estos sitios chulos, y a Central Park, a sentarnos al parque y decir, si creamos otro sistema en el que no haya todos estos problemas, ¿cómo sería este sistema? Y ahí fue un poco el germen de decir, necesitamos un sistema que no sea el capitalismo, pero que es casi imposible salir de esto. Ahora mismo con la que hay liada en el mundo, sería un lío muy grande, y puede ser que nos metamos en el lío, ¿no? Pero a mí me gusta, no sabes, y tú lo sabes como empresario, que hay momentos que hay que hacer budget cero budget, es decir, nos reinventamos. Imaginaos que no tenemos nada de presupuesto. ¿Qué haríamos? Cero. O sea, pones todo el mundo cero presupuesto. La gente tiene que imaginar otra vez todo. Y entonces ese fue el planteamiento que me hice. Es, ¿qué pasaría si creáramos hoy un mundo o un sistema que nos beneficiara realmente? ¿Qué alcanzaríamos? ¿Qué querríamos alcanzar? Y yo lo investigué, pero investigué de verdad. Me fui a hablar con todos los que tienen algo que decir en el concepto de espiritualidad, concepto de sociología, de política, y al final todo era felicidad. No preguntas más de 5 veces a alguien por qué hace algo y acaba en porque quiero ser feliz. Total. O porque quiero hacer a alguien, un ser querido, feliz. Entonces el planteamiento fue, bueno, si lo que buscamos es la felicidad, ¿qué sistema podríamos crear basado en llegar a un estado de felicidad? Y ahí es donde nace el capitalismo. Y a partir de ahí, lo que hago es, a nivel estratégico, es planificar a nivel macro y a nivel micro. Me di cuenta, a través de estudios para la paz, a través de todo lo que vi en el espacio de las relaciones internacionales, que la gente no se analizaba a sí mismo. Ni siquiera los grandes negociadores entraban a un tema de conocimiento interno, de la exploración interna. Hasta el punto que no existía, que tuvimos nosotros que crear hace 6 años el primer programa en el mundo de paz y felicidad en Naciones Unidas, centrado en la exploración interna de la felicidad y de la paz. Y estamos entrenando ya a miles de personas en encontrar la paz del mundo a través de tu paz interna. Entonces, eso nos ha llevado a decir, vale, micro es como cada persona puede alcanzar paz interna. Porque si tú alcanzas la paz internamente, la vas a sacar fuera. ¿Cómo conectas con felicidad para expandirla? Porque la felicidad es lo que queremos todos, pero hay que expandirlo y hay que encarnarlo. ¿Y cómo lo haces? A través de la libertad. Entonces el concepto de capitalismo está muy basado en un sistema macroeconómico, pero sobre todo macro a la hora de gestionar la realidad. Y ahí hay, bueno, pues tenemos todos una serie de parámetros, pero al final, si ves, son estas 3 acciones, yo creo, las que realmente me mueven a un estado de interconexión de lo que es el objetivo individual, el objetivo de los equipos, las comunidades, el concepto de esperanza, paz y felicidad, del que me hablaba Bligna en la República Srpska, el concepto macroestratégico de no podemos crear un sistema canibalista en el que todos somos consumidores, ¿no? Tenemos que hacer algo más, tenemos que aspirar a algo más y evitar que existan ejércitos de mercenarios que lo único que hacen es matar por dinero, ¿no? Como ejemplo extremo al que estamos llegando en este mundo. Totalmente. Pues lo único que te puedo dar es las gracias porque existan personas como tú y por ser como eres. Te doy las gracias de corazón. Yo podría estar 4 horas o 5 horas hablando contigo, la verdad. Gracias de corazón, Luis. Muchas gracias. Espero tener muchas conversas contigo como la de hoy, por muchos años. Lo veremos y las tendremos. Y gracias a ti por
entrar en este espacio tan bonito de la exploración, de la felicidad y lo que supone, y poderlo difundir a tanta gente que seguro que se va a beneficiar. Así que ahí seguimos. Seguro, nos lo pasaremos muy bien. Sí. Un abrazo. Muy bien. Abrazo. De corazón, abrazo. Ay, ay.